Paramilitares colombianos. Historias de crueldad y sangre. Cuando se habla de secuestro, se asocia por lo general con la guerrilla. Pero según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad, Fondelibertad, que reúne las estadísticas de los organismos de inteligencia en materia de secuestro, entre 1996 y 2006, las Autodefensas Unidas de Colombia secuestraron a 1.163 personas. Las autodefensas, pues, no solo son culpables de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, crímenes atroces, desplazamientos y usurpación de tierras. También son responsables de secuestros con fines extorsivos, por motivos políticos o para obtener favores de los allegados de sus víctimas. E incluso para el reclutamiento forzado de niños. Según las autoridades, 99 en los últimos 10 años. Y también con fines sexuales. Los colombianos también recuerdan los secuestros de la senadora Piedad Córdoba, secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín por orden de Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, y liberada en Necoclí el 4 de junio de 1999. Y el del ex senador Jorge Eduardo Neco, secuestrado en Magdalena por el Bloque Norte el 27 de junio de 2004 y liberado 3 días después, porque el caso puso en jaque el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia. En cuanto a los secuestros de tipo extorsivo, el único hecho público fue el del venezolano Richard Bulton, hijo del empresario de aviación Henry Bulton, secuestrado el 15 de julio de 2000 y liberado en 2002 tras el pago de un rescate de $4 millones. Se logra conocer la verdad de su secuestro. Eran células del paramilitarismo las causantes de estas acciones. Bulton fue secuestrado en su finca en el estado Carabobo. Se hicieron pasar por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia del Frente 39, o sea, las FARC. Siempre se hicieron pasar por las FARC. Si eso responde a su pregunta. Hasta ahora, son pocos los que pueden contar el cuento, pues como el mismo Mancuso lo reveló en enero del año pasado en una diligencia ante un fiscal de Justicia y Paz en Medellín, no teníamos secuestrados. Los retenidos fueron dados de baja en su mayoría. Lo justificó con el argumento de que eran guerrilleros o auxiliares de la guerrilla. En Colombia, sin embargo, de los secuestrados por las autodefensas no se habla, y la mayoría de las familias callan por temor a ser señaladas de tener nexos con grupos guerrilleros o por miedo a represalias de integrantes de ese grupo armado. En la Fiscalía están reportadas 306 víctimas de secuestro de las autodefensas, de las cuales 113 corresponden a casos extorsivos. Según los investigadores, será difícil encontrar vivo a alguno de ellos, pues en las versiones libres, los desmovilizados han confesado haber asesinado a los retenidos. Y los han asesinado de múltiples formas, con motosierras, con garrotes y hasta con serpientes venenosas. José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras, le dijo estas palabras a la fiscal Daisy Jaramillo. Como el derecho internacional humanitario dice que después de 3 muertos se habla de masacre, el propósito era que no nos achacaran tantas masacres. Entonces utilizábamos culebras y estas muertes se contaban como accidentes de la naturaleza. Pero había masacres que teníamos que hacer, por eso se usaron las culebras. También levantábamos 1 o 2 víctimas y la llevábamos a otro lugar distante del primer hecho para que apareciera como otro caso. Pero esto era doble trabajo para el personal y recurrimos a las culebras, agregó con voz serena. También está la versión de John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, contra quien pesan 3 condenas de 40 años cada una por 3 masacres. El Tigre reconoció que descuartizó víctimas y las tiró al río César.
Nos tocó coger a mucha gente, picarla y lanzarla al río. Eso lo hacíamos para no calentar la zona, para que no llegara la fiscalía, la policía o el ejército a averiguar cosas y nos dañara el funcionamiento. Picar gente, explicó el Tigre, consistía en dar de baja a enemigos, luego descuartizarlos y botarlos al río César. El mismo Carlos Tijeras reconoció que ordenaba muertes diciendo: "Me trabajan con silenciador", que significaba utilizar armas cortopunzantes. También admitió que mató a más de uno con un palo que cargaba en su escondite. Paramilitares colombianos. Historias de crueldad y sangre.